Nunca imaginé que la vida pudiera voltearse tan feo. Antes de todo esto, nosotros éramos una familia feliz en Zongolica, Veracruz, el mismo pueblo donde nacieron mis abuelos y donde mis padres se conocieron entre fiestas patronales y trabajos del campo. Mi madre, Odilia, decía que ese lugar tenía memoria, que los cerros guardaban secretos antiguos, pero para mí solo era el sitio donde crecimos los tres. Yo, mi hermano Carlos y mi hermanita Samantha. En aquellos días, mi padre Mauricio llegaba cansado pero sonriente, con el sombrero en la mano y el sudor en la frente. Mi madre lo recibía con café recién colado y tortillas saliendo del comal. A veces, traía pan del pueblo o una bolsita con cacahuates tostados para nosotros. Yo corría a abrazarlo, y él me levantaba en brazos como si todavía fuera un chamaco. Muchas veces escuché a mi abuelo decir: «Cuida bien a tu familia, muchacho», advirtió mientras limpiaba su machete bajo la sombra de un guayabo. No hay riqueza más grande que verlos unidos. Yo crecí creyendo en esas palabras. Pensaba que mientras estuviéramos juntos, nada podría tocarnos. Éramos simples, éramos pobres, pero el amor de mi madre, las risas de mis hermanos y la mirada firme de mi padre lo llenaban todo. El pueblo nos abrazaba con su neblina, con su olor a tierra mojada después de la lluvia, con el canto de los gallos al amanecer. Ahí todo parecía eterno, como si el tiempo no quisiera avanzar. Pero no todo era lo que parecía. La traición de mi padre llegó como una tormenta, de esas que no avisan, que arrancan árboles, techos, almas. Primero fueron las miradas esquivas, luego las ausencias, las discusiones bajito cuando pensaban que no escuchábamos. Mi madre lloraba en silencio en la cocina, con las manos metidas en la masa, y yo no sabía qué hacer, qué decir, cómo consolarla. Hasta que una noche lo oí todo. «¿Cómo pudiste, Mauricio?», susurró mi madre rota por dentro. «¿Con ella? Después de todo lo que construimos». Y ahí supe que nada volvería a ser igual. Porque en ese momento, en esa noche callada en el pueblo, donde solo se oía el canto lejano de un grillo y el lamento de mi madre, empezó a deshacerse todo, como si alguien hubiera arrancado el alma de nuestra casa. Ahí fue cuando comenzó nuestra desgracia. Después de esa noche en que escuché llorar a mi madre, algo en la casa se sintió diferente. El aire se volvió pesado, como si ya no entrara igual la luz por las ventanas. Los cambios llegaron despacito, como serpientes deslizándose entre las sombras, sin hacer ruido, pero yo los noté. Mi padre empezó a llegar más tarde. Al principio, decía que se quedaba más tiempo en la parcela, pero venía con la mirada ida, como si sus pensamientos anduvieran muy lejos. Traía el aliento cargado de aguardiente, aunque intentaba disimularlo mascando hierbabuena que sacaba del bolsillo. Una noche, mi madre no aguantó más. Estaba parada junto a la puerta, esperando. Yo la miraba desde el corredor, en silencio. «¿Dónde andabas, Mauricio?», preguntó mi madre mientras cerraba la puerta con la mano temblorosa. «No quiero que me mientas». Mi padre se pasó la mano por la cara, como si eso pudiera borrar el cansancio o la culpa. «Nomás estaba con los compas», respondió mientras se aflojaba la camisa. «No empieces con tus cosas». Yo fingí dormir, pero desde mi petate oía cada palabra, cada suspiro, cada pausa llena de rabia contenida. Sentía que algo se partía en dos adentro de mí, pero aún me aferraba a la idea de que todo se arreglaría. En el pueblo, los chismes vuelan más rápido que las hojas secas en temporada de viento, y fue en la tienda de doña Eufemia donde escuché lo que ya temía. «Dicen que Mauricio anda visitando una casa por el camino viejo», susurró la señora mientras me cobraba el maíz. «Y que no va solo». Sus palabras me cayeron como agua helada. No supe qué decir. Solo apreté el morral de tela y salí sin mirar atrás. Sentí un frío que no venía del clima ni de la sierra. Era un frío que venía de adentro, del alma. Esa noche, mientras mi hermanita dormía con un muñeco de trapo entre los brazos,
Yo miré el techo de palma y me pregunté si todo eso era real. Aún así, no quería creerlo. Quería pensar que era un mal rato, que mi padre volvería a ser el de antes. Pero algo me decía que ya no había vuelta atrás. La duda me estaba carcomiendo el alma. No podía seguir haciéndome el ciego. Algo dentro de mí gritaba que lo siguiera, que viera con mis propios ojos lo que ya todos susurraban en el pueblo. Así que una tarde, cuando mi padre dijo que iba al campo, lo seguí con el corazón latiendo como si me fuera a estallar en el pecho. Caminé despacio, escondiéndome entre cafetales, entre zarzas espinosas y arbustos enredados. El sol se colaba entre las ramas, pero yo apenas lo sentía. Mi padre tomó el camino viejo, ese que bordea la ladera donde hay casitas desperdigadas, medio escondidas entre árboles y piedras. Lo vi detenerse frente a una puerta azul, descarapelada por el sol y los años. Entonces la vi. Una muchacha joven salió a recibirlo. Morena, de trenzas largas que le caían por la espalda, con mirada baja y manos de mujer de campo. Era Clarisa. Ella lo miró con una mezcla de timidez y ternura que me revolvió el estómago. Vi cómo mi padre sonrió de una manera que ya no le veía desde hacía años. «Qué bueno que viniste, Mauricio», dijo Clarisa con voz suave, apenas audible entre el canto de los grillos. «Pensé que ya no ibas a regresar». «Tuve mis líos», respondió mi padre mientras le acariciaba la mejilla. «Pero aquí estoy». Me llené de náusea, de coraje, de una tristeza tan grande que no supe dónde meterla. Me quedé ahí, agazapado entre la maleza, sintiendo cómo el mundo se me rompía en pedazos. Los vi abrazarse como si fueran marido y mujer, como si la casa fuera suya, como si nosotros no existiéramos. Regresé caminando como en un sueño, con los ojos ardiendo y la garganta hecha nudo. El cielo ya estaba gris, y el viento empezaba a levantar polvo del camino. Cuando entré a la casa, mi madre movía los frijoles en la olla de barro. El humo le nublaba la cara, pero su voz fue clara. «¿Por qué traes esa cara, Luciano?», dijo mientras me servía con cuidado. «Pareces haber visto algo que no quieres contar». Yo bajé la mirada. No tuve valor para romperle el corazón. Solo asentí con la cabeza y comí en silencio. Pero ese día, supe con certeza que ya nada volvería a ser igual. Después de aquella tarde en la que descubrí a Clarisa, algo cambió en el aire de la casa. Ya no era solo el silencio de mi madre, sino el peso que se sentía en cada rincón, como si la tristeza hubiera decidido quedarse a vivir con nosotros. Mi madre pasaba horas callada frente al fogón, removiendo los frijoles como si no estuviera ahí. Sus ojos estaban rojos, pero nunca la vi llorar. Una mañana, mientras molía maíz en el metate, la escuché murmurando nombres que no conocía, palabras que me helaron la piel. «¿Con quién hablas, mamá?», pregunté, sintiendo un escalofrío en la nuca. «No te metas, Luciano», advirtió mientras apretaba un rosario entre los dedos. «Hay cosas que tú no entiendes». Yo sentí que algo oscuro había entrado a la casa, algo que no era ni de este mundo ni del otro. Fue entonces cuando supe que había ido a ver a doña Marluce, una mujer que vivía subiendo la ladera, donde la neblina nunca se quitaba del todo. Todos en el pueblo la conocían, pero pocos se atrevían a nombrarla. Decían que podía enderezar matrimonios, pero también torcer destinos, que lo mismo curaba que maldecía. Una tarde, mientras colgaba su ropa, doña Aurelia me lanzó una mirada rara y dijo en voz baja: «Odilia anda buscando cosas pesadas. Dicen que es brujería», susurró mientras sacudía una sábana. «Dicen que Marluce le dio velas negras». Desde entonces, mi madre comenzó a salir por las noches. Volvía tarde, con el cabello húmedo y un olor raro en la ropa, como a hierbas quemadas y humo de copal. Yo no decía nada, solo la observaba desde mi petate, fingiendo dormir. «Todo va a componerse, hijo», me dijo un día, poniéndome la mano en el hombro con una ternura extraña.
vas a ver que tu padre regresa como antes. Pero yo no le creí. Había algo en su mirada que me daba miedo, algo que ya no era de ella, como si hubiera cruzado una línea que no debía tocarse, como si hubiera llamado a fuerzas que no entienden de amor ni de justicia. Sin saberlo, fue ahí cuando las desgracias empezaron a multiplicarse. Y lo peor es que todavía faltaba lo más fuerte. La primera señal no cayó sobre quien uno habría pensado. Fue Carlos, mi hermano del medio. Siempre andaba brincando entre piedras, corriendo por las calles empinadas del pueblo con los zapatos rotos y una sonrisa que se le desbordaba de la cara. Nada lo detenía. Pero ese día, la risa se le apagó para siempre. Un coche sin control bajó del cerro como alma que lleva el diablo. Carlos apenas volteó cuando el golpe lo lanzó contra una piedra grande, una de esas que la tierra no ha querido tragar. ¡Mi niño, no, Dios santo!, gritó mi madre mientras lo sostenía en brazos. ¡Abran paso! Yo me quedé congelado, mirando la sangre en su frente, la forma en que su cuerpo no se movía. Lo llevamos al hospital de Orizaba entre rezos y promesas. Pasaron los días y al final los doctores salieron con la cara baja. No volverá a moverse de la cintura para abajo, dijo uno de ellos sin mirarnos a los ojos. Mi madre no lloró, solo se quedó sentada con la mirada ida, las manos cruzadas sobre las piernas, como si ya no pudiera sacar una lágrima más. Pero el destino no se detuvo ahí. A los pocos días, Samantha empezó a desmayarse sin razón. Primero pensamos que era debilidad, pero luego vinieron los temblores y las pesadillas. No sabemos qué tiene, dijo el médico del centro de salud mientras le revisaba los ojos. Los análisis salen limpios. Pero ella sí sabía algo. Una noche despertó llorando, empapada en sudor, y me abrazó con fuerza. Hay un hombre negro parado en la esquina, susurró mientras temblaba. No me deja dormir. Yo no dije nada, pero también lo sentía. Había algo en la casa, algo que se movía entre las sombras. No lo veía, pero lo presentía. Un peso, una mirada, un susurro detrás de la nuca, y mi padre, como si nada. Seguía saliendo a escondidas, rumbo a la ladera, buscando a Clarisa. Mi madre, cada vez más consumida, solo repetía con voz baja, como si hablara para sí misma. Esto no debía pasar así, Dios mío. Era para esa mujer que me robó la vida. Fue entonces cuando entendí lo que nadie quiere aceptar, que las brujerías tienen precio. Y ese precio casi nunca cae donde uno espera. Mi padre empezó a deteriorarse también, como si las brujerías que mi madre había buscado estuvieran regresando con fuerza. Llegaba ebrio casi todas las noches, tambaleándose desde la cantina de don Lázaro, y a veces ni se acordaba cómo se llamaba. Ya ni siquiera buscaba a Clarisa como antes. La muchacha, sin entender por qué todo se había torcido tan de repente, comenzó a apagarse como vela al viento. Dejó de arreglarse, de peinarse la trenza, de salir al patio donde antes cuidaba sus flores. Un día pasé cerca de su casa y la vi asomada por la ventana, con la cara hinchada y la mirada ida. ¿Está todo bien, Clarisa?, pregunté con pena, deteniéndome unos segundos. Se ve usted muy sola. No, mijo. Nada está bien, respondió ella mientras se limpiaba la cara con la manga del delantal. Tu papá ya no es el mismo. Esa imagen se me quedó clavada. Sentí algo raro en el estómago, como si el aire me supiera a tierra mojada y miedo. Esa misma tarde, mi madre salió sin avisar. Llevaba una bolsa de manta colgada del brazo y caminaba con paso firme, como si ya supiera a dónde iba. Yo la seguí desde lejos, escondiéndome entre cercas y matas de café. La vi entrar a la casa de Clarisa sin tocar, como quien va a hacer justicia con las propias manos. No supe qué pasó hasta días después, pero los vecinos dijeron haber oído gritos ahogados. Después, supe la verdad. Mi madre había amarrado a Clarisa y le había dado un líquido oscuro que doña Marluce le había entregado. Luego salió caminando como si nada. Mi padre no volvió a esa casa por varios días,
perdido en el alcohol y la confusión. La casita quedó en silencio, rodeada de un aire pesado, como si el monte mismo advirtiera que algo terrible se estaba gestando ahí adentro. Esa noche, mi madre regresó tarde. Llevaba los ojos encendidos, el pelo revuelto y no dijo palabra. Solo entró a la cocina, encendió el fogón y empezó a calentar café como si nada. Pero algo en ella ya no estaba bien. No volvió a nombrar a Clarisa. Nadie lo hizo. Desde ese día, Clarisa no fue vista por varios días. La puerta azul ya no volvió a abrirse, ni siquiera para dejar escapar un murmullo. Algunos decían que se había ido a visitar a una tía en otro pueblo. Otros murmuraban que la tristeza la había consumido por completo. Todo por los rechazos y desprecios de mi padre. Yo solo sabía que algo muy malo había sido despertado, y ya no había forma de detenerlo. La verdad no tardó en salir a la luz. Pasaron 3 días sin que nadie viera a Clarisa salir ni asomarse por la ventana de su casa. El portón azul seguía cerrado, y ni siquiera el perro que solía ladrar desde el patio se dejaba oír. Los vecinos comenzaron a inquietarse. El aire alrededor de la casa se sentía raro, cargado, como si algo invisible estuviera apretando el pecho de quien pasara cerca. Una tarde, doña Cleta salió con el rebozo cubriéndole la nariz y dijo en voz baja: «Algo huele feo en esa casa, muchachos», comentó mientras colgaba ropa. «No es normal». Al principio pensé que exageraba, pero esa misma noche, al pasar cerca, sentí el mismo olor, fuerte, pesado, como animal muerto. Era un hedor que se metía por la nariz y se quedaba pegado al alma. Varios hombres del pueblo se juntaron a la mañana siguiente. El ambiente era tenso. Nadie quería ser el primero en entrar. «Hay que tumbar la puerta», ordenó un hombre mientras levantaba el hombro con decisión. «Aquí hay algo malo». Cuando por fin entramos, el aire adentro estaba espeso y helado, como si la casa llevara años sin abrirse. Todo estaba en silencio, salvo por un zumbido leve, como si los muros respiraran. Encontramos a Clarisa en el suelo, amarrada, con el cuerpo torcido de una forma imposible, como si se hubiera retorcido luchando contra algo que no podía verse. Tenía los ojos abiertos, secos. El vaso con el líquido oscuro seguía tirado junto a ella, con una mancha negra que se había secado en el piso. Mi padre llegó minutos después, desencajado, temblando, con la camisa mal abotonada. «Yo no fui, yo no hice esto», balbuceó con la voz entrecortada. «No toqué a Clarisa», pero nadie le creyó. La policía de Tequila vino a investigar. Revisaron ventanas, puertas, cerraduras. Dijeron que no había señales de entrada forzada. Solo una persona había entrado últimamente, mi madre. Yo sentí el suelo desaparecer bajo mis pies. Quise correr, pero no pude. Me temblaban las piernas. Por primera vez, entendí con todo el cuerpo que mi madre ya no era la mujer que me enseñó a rezar cuando niño. Algo en ella se había roto o entregado. Había cruzado un límite del que no hay regreso, y el pueblo entero lo sabía. La noticia se regó por todo el pueblo como fuego en rastrojo seco. El chisme pasó de boca en boca, entre vecinos que regaban sus plantas o amasaban tortillas. Algunos defendían a mi madre, diciendo que solo quiso proteger a su familia, pero la mayoría la señalaba en voz baja, como si ya fuera otra, como si lo que había hecho la hubiera marcado para siempre. «Dicen que se metió con cosas del cerro», comentó una señora en la tienda de doña Eufemia, «con brujerías que no perdonan a nadie». 3 días después del hallazgo de Clarisa, la policía regresó al pueblo. No venían a acusar a nadie, solo decían que necesitaban aclarar detalles de la investigación. Revisaron la zona, hicieron preguntas sueltas a los vecinos y luego se fueron sin revelar nada. Aún no sabían quién había estado con Clarisa esa noche. Esa tarde, en la mesa de la cocina, mi padre golpeó la mesa con un puño cerrado. Tenía los ojos rojos, la cara desencajada. «Odilia, ¿qué hiciste?»,
Preguntó con voz ronca, como si cada palabra le costara. No tenías por qué llegar tan lejos. Mi madre lo miró con una expresión perdida, como si algo dentro de ella se hubiera apagado para siempre. Lo hice por nuestra casa, dijo con la voz gastada. Esa mujer te estaba robando. Yo no pude más. El nudo en mi garganta ya no me dejaba callar. ¿Y Carlos? ¿Y Samantha? Pregunté mientras me temblaba la voz. ¿También ellos tenían que pagar? Yo no sabía. Yo solo quería que volviera. La culpa es de la bruja, dijo en un hilo de voz. No era para ellos. Mi madre se cubrió los oídos como si quisiera arrancarse las palabras. Mientras tanto, lejos de nuestra casa, la policía analizaba las pruebas que habían recogido. Esa misma noche descubrieron huellas de mi madre en la casa de Clarissa. El vaso con el veneno tenía su ADN, y en la escena había rastros de fuerza en las muñecas, compatibles con alguien que la sujetó mientras bebía. Cuando esa noticia se supo, doña Marluz desapareció. Dejó su choza abierta, el comal todavía caliente y las velas negras encendidas. Nadie volvió a verla más. Mi padre se dejó caer en una silla. Tapó su rostro con ambas manos, sin decir nada durante largo rato. «Nos acabaste, mujer», murmuró al fin, con la voz rota. «No solo a ella. Nos partiste a todos». El silencio que siguió pesaba como tierra mojada, y supe que ya no había familia que salvar. Al amanecer, la policía regresó a nuestra casa. Esta vez ya no venían a investigar, venían por mi madre. Las patrullas se estacionaron frente al portón y los uniformados bajaron con pasos firmes. Samantha se despertó con el ruido y salió corriendo descalza. «¡No se la lleven!», lloró mientras corría detrás de ellos. «Mamá no hizo nada malo». Odilia salió con las muñecas esposadas, la mirada clavada en el suelo. No dijo nada, no se resistió, parecía otra. Carlos la miraba desde su silla, pálido, con las manos apretadas sobre las piernas. Mi padre no levantó la cabeza. No tuvo valor para sostenerle la mirada a nadie. Los vecinos se juntaron en las puertas. Algunos murmuraban oraciones, haciendo la señal de la cruz. Otros, más duros, cuchicheaban entre dientes. «Te lo advertimos, Mauricio», dijo don Tiburcio mientras cerraba su tienda. Las brujerías siempre cobran caro. En la comandancia de Tequila, al principio mi madre guardó silencio. Se sentó en la banca con las manos en el regazo y la mirada perdida, pero a los pocos minutos comenzó a inquietarse. Sus ojos se movían hacia rincones vacíos, como si alguien estuviera ahí. «¡Clarissa! ¡Déjame!», gritó mientras se cubría los oídos con fuerza. «Ya no quiero escucharte». Los policías se miraron entre ellos. Uno se persignó. El médico de guardia fue llamado. Revisó el pulso de mi madre y observó cómo su cuerpo temblaba sin control. «Esta mujer no está bien», advirtió con seriedad. «Hay que trasladarla a un hospital». Mi padre llegó poco después, con el rostro desencajado. Se arrodilló frente a ella con las manos temblando. «Odilia, mírame», suplicó con la voz rota. «Dime que no estás viendo nada. Dime que sigues aquí». Pero ella no lo escuchaba. Seguía murmurando palabras que nadie entendía, como si hablara con alguien que solo ella podía ver. Al final de la tarde, la subieron a una camioneta rumbo al hospital de Orizaba. La amarraron con cuidado para que no se hiciera daño. El cielo estaba nublado, como si el cerro también cargara la tristeza. Mientras la llevaban, mi madre dijo en voz baja: «Todo esto fue por amor», susurró mientras miraba al vacío. Nadie entiende lo que vi ahí. El pueblo quedó en silencio. Ni los perros ladraban. Parecía que el pueblo entero se había quedado mudo, como si nadie quisiera hablar de lo que mi madre había hecho, ni del miedo que dejó atrás. Días después, nos avisaron que mi madre sería trasladada a un hospital psiquiátrico bajo custodia, para que los peritos evaluaran su estado mental. El médico que la revisó fue claro.
Había perdido por completo la noción de la realidad. Ya no distinguía el presente del pasado. A veces hablaba con Clarisa, otras, con su propio reflejo, como si buscara explicaciones que nadie podía darle. Nuestra casa quedó fría, silenciosa, como si le hubieran arrancado el corazón. Ya no olía a café ni a tortillas recién infladas. El fogón permanecía apagado desde hacía días. Samantha preguntaba por mamá cada mañana y Carlos, sin poder moverse, solo bajaba la mirada para no llorar. Mi padre dejó la bebida. Fue como si, al ver a mi madre en ese estado, algo dentro de él se hubiera roto y recomenzado. Empezó a cuidar de Carlos y Samantha con una dedicación que dolía. Se levantaba antes del amanecer, preparaba el desayuno, lavaba la ropa y arreglaba la milpa como podía. Hacía todo en silencio, como si cada acto fuera una forma de pedir perdón por lo que no supo detener. Yo lo acompañaba cada domingo a ver a mi madre. A veces ella nos miraba sin reconocer a nadie. Otras veces extendía la mano como si quisiera atrapar un recuerdo que se le escapaba. ¿La vieron?, preguntó mi madre mientras miraba al vacío. Clarisa estuvo aquí. Ella duerme en su cuarto. Ustedes sí la escuchan, ¿verdad? Mi padre no respondía. Se quedaba parado, mirando el piso, tragándose las palabras. Cada regreso era más pesado que el anterior. El camino a casa se hacía largo, lleno de neblina y silencio. Los cerros seguían ahí, igual de verdes, igual de grandes, pero yo ya no era el muchacho que corría entre ellos sin miedo. Había aprendido demasiado pronto. Aprendí temprano que la brujería cobra caro, que los celos matan y que el amor torcido puede arrasar con una familia entera. Nadie sale ileso cuando lo oscuro entra por la puerta. Hoy sigo aquí, en esa misma casa, cuidando de mis hermanos junto a mi padre. Intentamos volver a la vida paso a paso, sin olvidar, pero sin permitir que la tristeza nos hunda. Y cada vez que la neblina baja, que el aire se espesa, que la sierra se pone callada, recuerdo lo que vivimos, y juro que jamás permitiré que esa oscuridad vuelva a tocarnos. En el pueblo de Real del Monte, Hidalgo, el viento frío silbaba entre los tejados viejos mientras doña Carlota agonizaba en su cama de hierro. La rezadora, de manos huesudas, apretaba su rosario como si pudiera exprimirle la salvación, pero en vez de rezar, soltaba maldiciones que se pegaban en las paredes. Manuela, una de las vecinas más jóvenes, temblorosa, sostenía un jarro de agua bendita que no dejaba de temblarle entre los dedos. Se había ofrecido para cuidar a la vieja por pura lástima, pero ahora sentía que algo oscuro le miraba la espalda. El padre Eugenio, pálido como la cera, se inclinó para ofrecerle la hostia. «Recibe el cuerpo de Cristo, hija», susurró el cura mientras acercaba la oblea a su boca podrida. «Te va a tocar, padrecito», amenazó doña Carlota, escupiendo la hostia como si fuera ceniza amarga. Las velas, que chisporroteaban a ratos, de pronto se prendieron todas juntas. Una llama larga, casi azul, se alzó hasta rozar el crucifijo colgado en la cabecera. El padre Eugenio rezaba, pero su voz se entrecortaba tanto que ninguna palabra se entendía bien. «Aquí nadie se va limpio», murmuró doña Carlota mientras agarraba la mano de Manuela con una fuerza que no parecía de este mundo. «Todos van a pagar por sus pecados». Manuela quiso soltarse, pero la mano vieja la tenía atrapada como un grillete. Las demás vecinas se santiguaron, retrocediendo hasta pegarse a la pared, con la mirada clavada en la moribunda. En ese instante, doña Carlota soltó un último aliento y murió con una sonrisa torcida, prometiendo que ni muerta dejaría de cobrar cuentas. Decían que doña Carlota era bruja disfrazada de rezadora, devota, que sus rezos eran puro teatro para esconder las culpas ajenas. Por eso, en el velorio, cuando por fin expiró la vieja, el pueblo entero llenó la capilla. Hasta los perros aullaban afuera.
como si supieran que el mal no se enterraba tan fácil. Don Isidro, el padre de Manuela, encontró unas hojas empolvadas bajo la cama de doña Carlota. Lo abrió y leyó nombres tachados con tinta negra. «Pinche vieja», murmuró don Isidro. Rompió el cuaderno y lo echó al fogón de la cocina. Las brasas chisporrotearon, pero el papel salió intacto. «Esto no se acaba aquí», dijo don Isidro mientras cerraba la ventana. Afuera, la risa de doña Carlota se escuchó entre las ramas del pirul. Una semana después del entierro, la campana vieja de la capilla empezó a sonar sola, siempre a medianoche. El viento bajaba de los cerros, helado como filo de navaja, y retumbaba en las piedras húmedas del atrio. El padre Eugenio despertaba empapado en sudor, sintiendo pasos que raspaban el suelo junto al altar. Se sentaba en la cama, con la sotana arrugada y los ojos hundidos de no pegar el ojo en días. «¿Quién anda ahí?», gritó el padre mientras agarraba el crucifijo de madera que colgaba sobre su pecho. Del confesionario salía una luz temblorosa. Una vela, sola, se prendía como si alguien la soplara al revés. La flama hacía una sombra chueca, torcida como la joroba de doña Carlota cuando andaba encorvada por el pueblo. El padre Eugenio tragaba saliva, sintiendo que la lengua se le hacía de trapo. En la casa de don Isidro, la cosa no pintaba mejor. Una noche, mientras Manuela dormía, alguien dejó una carta empujada por debajo de la puerta. La hoja estaba amarillenta, con letras torcidas como garabatos de niño. «Tu mujer no se cayó del caballo, fuiste tú quien la mató». Don Isidro se puso blanco, casi traslúcido. Sus manos temblaban mientras leía, sintiendo que la sangre se le iba hasta los talones. Manuela lo miró desde el quicio de la puerta, apenas con la cobija echada sobre los hombros. «¿Qué dice ese papel, papá?», preguntó Manuela asomándose con voz bajita. «Nada, mija, nada que valga la pena», respondió don Isidro guardando la carta dentro de la camisa, bien pegada al pecho. No quiso hablar más, ni dejó que Manuela se acercara. Se sentó junto al fogón, mirando la lumbre como si buscara dentro de ella alguna respuesta. De madrugada, cuando la luna estaba bien alta, don Isidro salió al patio cargando un costal viejo. Cruzó el solar sin voltear, rezando palabras que nadie alcanzaba a entender. Se detuvo junto al pozo que estaba en el rincón más hondo, donde decían que doña Carlota lavaba gallinas negras para sus brujerías. Se hincó, abrazó el crucifijo y se persignó. Luego soltó un suspiro tan hondo que hasta se le escapó un lamento que se perdió entre los matorrales. «Perdóname, señor», dijo don Isidro antes de aventarse. Manuela, medio dormida, alcanzó a oír un chapoteo. Salió corriendo descalza y nomás vio a su padre flotando de panza en el agua turbia, ahogado, con la camisa abierta y la carta empapada pegada al pecho. Se quedó ahí, paralizada, mientras una risa vieja se escuchaba entre los árboles. El padre Eugenio no había pegado un ojo desde la noche que enterraron a doña Carlota, y ahora, con la muerte de don Isidro, las cosas estaban aún más extrañas. Cada campanada a medianoche le retumbaba en los sesos como un recordatorio de que algo seguía suelto. Quiso ofrecer una misa por los difuntos, pensando que así la vieja encontraría reposo. Pero ni eso salía bien. El confesionario donde la bruja se había burlado de Dios en su última confesión apestaba a cera quemada. Un humo rancio se colaba por las rendijas, aunque nadie encendiera velas ahí. «Padre, la doña no descansa», susurró Pascual, el sepulturero, mientras barría los bancos de la capilla. Tenía la espalda jorobada y los ojos rojos de no dormir. «Cállate, Pascual», ordenó el padre Eugenio, persignándose tan rápido que se le cayó la estola al suelo. Chonita, la costurera del pueblo, empezó a soñar con la vieja. Todas las noches la misma pesadilla. Doña Carlota se le aparecía parada junto a su máquina de coser, con las manos huesudas llenas de tierra. «Te miré en el arroyo, Chonita», decía la voz de la muerta pegada a su oído, mientras le jalaba el cabello hasta sentir que se lo arrancaba de cuajo.
Chonita despertaba sudando frío, con mechones de pelo en la almohada. Rezaba un Padre Nuestro a oscuras, pero sentía que la vieja se le sentaba a los pies de la cama. En la misa del domingo, la gente se persignaba nerviosa. Las velas del altar parpadeaban como si alguien soplara, pero no se apagaban, ni siquiera cuando un ventarrón se coló por la puerta de madera. El padre Eugenio tartamudeaba los rezos, y hasta los monaguillos volteaban a ver el confesionario, temblando. Manuela, con los ojos hinchados de llorar, revolvía las cosas de su papá buscando alguna señal. Entre camisas y santos de yeso, halló un sobre arrugado. Lo abrió con las manos sudadas. Dentro, una letra torcida le heló la sangre. «No tendrás paz, niña». Manuela salió corriendo hasta la capilla sin ponerse ni rebozo. Lloraba tan fuerte que Pascual dejó de barrer y se persignó 3 veces seguidas. «Padre, ¿qué hago con esto?», preguntó Manuela mostrando la carta con los dedos manchados de polvo. «Reza, hija. Reza mucho», respondió el padre Eugenio apretando el papel entre sus manos. Por primera vez, sus ojos parecían mirar algo que nadie más veía. Afuera las campanas volvieron a sonar solitas, como si alguien las jalara desde la tumba. Desde la muerte de don Isidro, el miedo se había pegado como humedad en todo Real del Monte. Primero fue la campana, luego las cartas que Manuela encontró, y ahora le tocaba a Chonita. Todos sabían que doña Carlota, aunque enterrada, no descansaba, que había muerto con la lengua llena de secretos ajenos y que, de algún modo, ahora quería cobrarse cada pecado que guardó en su libreta negra. Chonita se encerraba en su casa desde que empezó a soñar con doña Carlota. Corría el cerrojo, tapaba las ventanas con mantas viejas y apagaba la luz temprano, pero cada noche, sin falta, escuchaba 3 golpes en la ventana, uno tras otro, como si alguien rascara la madera con las uñas. «¿Quién anda ahí?», preguntó Chonita con voz temblorosa, pegando la oreja a la cortina. Nunca veía nada, solo el árbol de pirul moviéndose con el viento. Al amanecer, cuando el gallo apenas cantaba, Chonita encontró una carta clavada en la máquina de coser, con un alfiler torcido. El papel estaba manchado de humedad y tenía la letra chueca de siempre. «Yo sé que enterraste a tu hijo muerto en el monte y engañaste a todo el mundo». Chonita se quedaba sin aire. Las piernas no le respondían y caía sobre el suelo de tierra apisonada. Cuando despertaba tenía las manos llenas de lodo, los brazos arañados como si hubiera escarbado algo entre la hierba húmeda. El rebozo se le perdía cada noche y siempre aparecía mojado, tirado junto a la puerta. Pascual, el sepulturero, la veía vagar por el monte, arrastrando los pies entre las piedras. «Chonita, ¿qué haces?», preguntó Pascual mientras prendía un cigarro, con la colilla roja iluminándole la cara. «Nada, Pascual, nada», respondió Chonita sin mirarlo, con la mirada ida, fija en algún punto entre las ramas. En el pueblo, los rumores crecían como enredadera. Decían que doña Carlota no había cerrado los ojos solo para joder a los vivos, y que cada pecado guardado en su libreta negra saldría a flote tarde o temprano. «Doña Carlota anda sacando todo», dijo una vieja a otra mientras esperaban su turno en la fila de las tortillas. «Nadie se va a salvar, ya verás». Esa noche, Chonita no pudo dormir ni un minuto. Se sentó en la cocina con una vela encendida, viendo la flama bailar hasta ponerse azul. Sus manos temblaban, las uñas llenas de tierra seca. Con la voz apenas un susurro, pidió perdón. «Perdóname, doña Carlota», susurró Chonita cerrando los ojos. Pero ya era tarde. Afuera algo arañaba la tierra buscando lo que ella nunca quiso devolver. Una tarde, después de tantos sustos y cartas clavadas bajo puertas, la gente del pueblo empezó a murmurar que todo venía de un solo lugar: el cuaderno de doña Carlota. Decían que ahí apuntó, con letra torcida, los pecados de cada quien. Algunos, picados por la curiosidad y por miedo de aparecer escritos,
mandaron a buscarlo. Gumersindo, un muchacho metiche y medio bravucón, escuchaba a escondidas cuando Manuela hablaba con Pascual del cuaderno. Se le metió la idea de que, si hallaba algo de valor, podría largarse del pueblo antes de que la maldición lo alcanzara. Esa vieja se enterró un cuaderno. También debe haber enterrado algo de valor. Oro, joyas, dinero, dijo Gumersindo sosteniendo la pala con las manos llenas de callos y la mirada brillosa de ambición. Manuela, parada a su lado, no dejaba de temblar. La luna apenas alumbraba el patio polvoriento de la casa vieja de doña Carlota, esa que olía a humedad y veladoras apagadas. Gumersindo escarbaba sin parar. Cada palazo sacaba trozos de raíces secas y gusanos blancos. Cuando la pala sonó contra algo duro, se agachó rápido y apartó la tierra con las manos. Sacó una caja de lámina abollada, cerrada con un candado oxidado. Al abrirla, encontraron el cuaderno, hojas amarillentas llenas de nombres, fechas, confesiones a medias y pecados de todo el pueblo. «Aquí está todo», murmuró Gumersindo con la voz temblorosa. Quiso arrancar una hoja, pero un viento helado le sopló en la nuca, como si alguien le bufara directo al oído. «¡Corre, Gume!», gritó Manuela jalándolo del brazo. Pero Gumersindo sintió manos frías agarrándole la muñeca, uñas largas que le raspaban la piel. «Doña Carlota, suélteme», suplicó el muchacho, mirando la tierra abrirse como boca hambrienta. El suelo se lo tragaba hasta la rodilla. Manuela lo jalaba con fuerza, llorando. Solo alcanzó a salvarle el sombrero, lleno de polvo y miedo. Sin Gumersindo, que desapareció aquella noche en la casa de doña Carlota, el miedo se hizo plaga en el pueblo. Unos decían que la tierra misma se lo había tragado. Otros aseguraban que doña Carlota se vengó por querer robarle el cuaderno maldito. Lo único cierto era que no dejaron ni el cuerpo, solo un sombrero lleno de tierra junto a la tapia. Manuela corría por la calle de piedras, con el rebozo volando detrás, buscando al padre Eugenio. Lo halló en la sacristía, arrodillado frente al crucifijo. «Padre, doña Carlota se lo llevó», lloró Manuela cayendo de rodillas frente a él. «¡No blasfemes!», gritó el padre Eugenio, pero sus ojos se llenaron de un miedo que ni el hábito le alcanzaba para tapar. Mientras tanto, Pascual se la pasaba cavando hoyos vacíos junto al camposanto. Decían que se le adelantaba a la desgracia, porque cada semana alguien más desaparecía sin dejar huella. A veces se escuchaba su pala golpeando la tierra toda la noche. De noche, las velas de la iglesia chorreaban algo espeso y rojo. Pascual metía el dedo y se persignaba rápido. «Esto no es normal», susurró Pascual mientras limpiaba las bancas con la camisa pegada al cuerpo de puro sudor frío. Cada que la campana vieja tronaba a medianoche, una carta nueva aparecía clavada en la puerta de alguna casa. A don Felipe, el de la tienda, le tocó su turno. El que no confiesa, muere. Don Felipe temblaba mientras la leía, sentado en su banquito de madera. Se santiguó tantas veces que se le borró la frente de tanto rosario. Y en su casa, Manuela, cada día con más miedo, sentía la voz de doña Carlota detrás de su oreja cada noche. Era como un viento caliente que le soplaba el miedo directo al pecho. «Tú también, Manuelita», susurraba la voz vieja, mientras la campana seguía sonando solita allá afuera, anunciando que en ese pueblo nadie dormía en paz. Y así, doña Carlota cumplía lo que había prometido minutos antes de morir: que todos los pecados saldrían a flote, que cada uno iba a sufrir con su venganza. Cada día estaba más complicado, y los signos de doña Carlota amedrentaban a todos por todos los lados del pueblo. No había esquina donde no se sintiera su sombra rondando, ni patio donde no se escuchara un susurro viejo reclamando pecados. El pozo donde se echó don Isidro se convirtió en un espanto. De noche, burbujeaba como si hirviera por dentro, sacando un vapor frío que olía a tierra podrida. Chonita,
que pasaba cerca cargando leña. Juraba ver la sombra de Isidro dentro, pálida, con los ojos hundidos, pidiéndole auxilio. «¡No me jales, Isidro!», gritó Chonita soltando la leña y corriendo con el rebozo arrastrando polvo. Pascual, el sepulturero, que ya ni dormía, se asomaba cada madrugada nomás para ver qué diablos pasaba. Una vez halló cabellos largos, negros, enredados en la cubeta del pozo. Los jaló con asco, pero parecían no tener fin. «Esto es brujería», dijo Pascual, escupiendo pa'l suelo, persignándose 3 veces antes de aventar los cabellos lejos. Desde entonces, nadie del pueblo se atrevía a pasar por ahí. Decían que en la madrugada se escuchaban gemidos bajos, como lamentos de alguien atrapado. «Devuélvanme mis pecados», decía una voz hueca desde el fondo, rebotando en la piedra húmeda. Manuela tampoco encontraba consuelo. Cada noche soñaba con su padre, don Isidro, saliendo del pozo y jalándole el pie. Despertaba empapada en sudor, sintiendo la mano fría en su tobillo. «¡Papá, déjame!», lloraba Manuela retorciéndose en la cama, mientras se cubría con la cobija hasta la frente. La vela que prendía junto a la cruz de madera nunca se apagaba, ni siquiera cuando le echaba agua bendita encima. El pabilo chisporroteaba, pero la flama seguía azul, iluminando la esquina del cuarto donde juraba ver la silueta de doña Carlota parada, vigilándola. Y así, el pozo se volvió la boca abierta de la maldición, tragándose la paz de todo un pueblo. Tal como pintaban las cosas, doña Carlota ya estaba atormentando a medio pueblo, pero todavía faltaba uno, el padre Eugenio. Nadie lo veía dormir, nadie lo escuchaba reír. Se pasaba las noches encerrado en el confesionario, con las manos apretadas al rosario hasta que se le marcaban los nudillos. Decía que los murmullos se le metían por la cabeza como gusanos. Juraba que escuchaba el aliento de doña Carlota detrás de la cortina, contándole uno a uno los pecados que él mismo guardaba bajo llave. «Dime qué quieres, Carlota», suplicaba el padre, encerrándose mientras las velas parpadeaban sin viento. La puerta rechinaba y una sombra se sentaba en la banca. La flama se estiraba, azul, como si lamiera la madera vieja. «Padre, usted no es santo», susurraba la voz de doña Carlota tan pegada a su oído que le erizaba la nuca. «¡Mientes!», gritaba Eugenio golpeando la pared, sintiendo cómo la cabeza le daba vueltas. Se quedó paranoico, sin saber qué era real y qué era pura culpa. No comía, no confesaba a nadie más. Decían que en la sacristía hablaba solo, discutiendo con la risa de la muerta. Un día encontró la carta clavada en la puerta del confesionario. La letra torcida de siempre, casi un escupitajo de veneno. La sirvienta de la iglesia tuvo un hijo suyo. El padre Eugenio leyó y la cara se le puso blanca. El papel se le arrugó entre los dedos sudados. «¡Mientes!», gritó rompiendo veladoras. «¡Todos mienten!». Pascual lo escuchaba desde fuera. «Padre, abra la puerta», suplicó Pascual. Pero Eugenio salió corriendo por la sacristía, como diablo suelto, y se aventó al pozo que tragó a don Isidro. El agua burbujeó, negra como chapopote, callando sus gritos. Uno más que no soportó la verdad en la cara. Y abajo, la risa de doña Carlota seguía cobrando su deuda. Un tiempo después, cuando el pueblo ya casi respiraba más tranquilo, las cosas parecían estar más calmadas. Los murmullos bajaron, la campana dejó de sonar a medianoche y hasta el pozo guardaba silencio. Pero la calma era mentirosa. Manuela recibía la última carta una mañana de neblina, empujada por debajo de su puerta. La abrió con manos temblorosas y sintió que el frío le subía por la espalda. «Tú serás la nueva Carlota del pueblo. Vas a guardar los secretos de todos». Las palabras le ardieron en la piel como hierro caliente. Sintió que la voz vieja de doña Carlota le hablaba detrás de la oreja, como siempre. Manuela agarró la carta y salió corriendo hasta el patio. La encendió con la vela del altar, esperando verla hacerse cenizas.
¡No quiero ser como tú!, gritó Manuela con los ojos enrojecidos, pero la llama no se apagaba. El papel ardía lento, echando chispas verdes que parecían reírse de ella. Intentó huir de Real del Monte esa misma tarde. Empacó un costal con sus pocas cosas y caminó hasta la vereda que bajaba al valle. Pero por algún motivo no conseguía cruzar el río. Sus piernas se entumecían, la vista se le nublaba y siempre acababa de nuevo en la plaza del pueblo. No entendía por qué. Esa noche, Pascual la halló parada frente al altar, quieta, con la mirada fija en el crucifijo como si viera algo que los demás no podían. «Niña, vámonos», suplicó Pascual tomándole la mano. «No puedo, Pascual. Ahora es mi turno de ser la nueva Carlota», respondió Manuela con la mirada hueca, casi vacía. Las velas se prendían solitas, las campanas repicaban sin que nadie las tocara, y cuervos negros daban vueltas lentas alrededor del campanario. El chisme, el secreto y la maldición de doña Carlota necesitaban boca viva, boca nueva. Y Manuela, sin quererlo, abrió la suya para tragarse todos los pecados del pueblo. Por mucho tiempo, quien pasaba por el pueblo sentía un frío pegajoso que se metía por la ropa y calaba hasta los huesos. Decían que era la respiración de doña Carlota, que seguía espiando cada rincón por donde alguna vez chismeó. Manuela nunca se fue. La encontraban sentada en el confesionario con la cabeza inclinada y los labios moviéndose sin parar, murmurando secretos que nadie quería oír. Nadie se atrevía a mirarla directo a los ojos, porque decían que ahí dentro se veía el reflejo de todos los pecados que uno escondía. La iglesia nunca cerraba, las velas nunca se apagaban, ni cuando el viento silbaba tan fuerte que hacía temblar las puertas de madera. Cada forastero que llegaba de paso escuchaba la misma voz, ronca y vieja, saliéndole de la garganta a Manuela. «Confiesa, forastero, todos tenemos pecado», susurraba Manuela con voz que ya no era solo suya. Quien intentaba cerrar la capilla o quemar el altar, oía la campana repicar sola, tan fuerte que despertaba a todo el pueblo. Pascual, que se volvió el nuevo guardián del camposanto, decía que las tumbas se movían por la noche, como si la tierra no pudiera retener tanta culpa. El pueblo se quedaba maldito. Mientras existiera pecado, la lengua de doña Carlota seguiría viva para chismear. Ningún secreto se quedaba enterrado por mucho tiempo. Bastaba un susurro para que la campana tocara a muerto y alguien recibiera una carta escrita con la misma letra torcida. A veces, cuando la neblina bajaba desde los montes fríos, los viejos del pueblo juraban escuchar la risa de doña Carlota mezclada con la voz de Manuela, cuchicheando los pecados de todos los que creían estar a salvo. Y así, entre rezos a medias y velas encendidas, doña Carlota y Manuela se quedaban más juntas que nunca, una viva y la otra muerta, listas para atormentar para siempre aquel pueblo que jamás aprendería a callar. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.